Bueno, les damos la bienvenida entonces a este conversatorio. Primero, pues, presentarnos, darles la bienvenida, agradeciéndoles pues enormemente por disponer del espacio para conversar con nosotros. Es un formato de conversatorio donde esperamos hacer una presentación de aquello que hemos elegido para exponerles, compartirles y posteriormente interactuar con sus preguntas y también con sus aportes a partir de lo que presentamos. Entonces, mi nombre es Luisa Fernanda Acosta, soy licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de Antioquia, trabajo como profesora en una escuela pública eh, y bueno, esperar pues que este sea un espacio también para poder construir preguntas y respuestas ante eso que tenemos día a día con los niños y las niñas en nuestro trabajo como maestros y maestras. Muchas gracias. Entonces le doy la palabra a la profesora Alejandra. Buenos días. Bueno, como dice Luisa, la idea de este espacio es poder conversar alrededor del tema de la literatura infantil como experiencia estética y contarles un proceso de innovación didáctica que se llevó a cabo durante un año aproximadamente. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, para ello entonces empezamos con la presentación de este viaje. Como lo anunció la profesora Alejandra, fue un proyecto en el que tuvimos la oportunidad de participar un grupo de investigadoras y un investigador y lo que esperamos contarles en este momento es eso que desde el colectivo de infancias y culturas juveniles también hemos orientado como pensar las relaciones educativas con los niños y las niñas. En este caso, en relación a este proyecto que pudimos realizar y finalizar el año 2019, que fue un proyecto de innovaciones didácticas. Bueno, si quieres, bueno, la idea de este proyecto surge del encuentro de 4 maestras que se preguntan por el tema de la literatura en la escuela. Y más allá de la literatura, por los procesos de enseñanza del código lector con los niños y niñas. Entonces nos juntamos 4 investigadoras, profes y estudiantes de la Universidad de Antioquia y decidimos escribir carta de maestros para maestros. Entonces lo que ustedes ven allí es una correspondencia que está dirigida a adultos que acompaña la vida de los niños y las niñas y que muestran desde una perspectiva autobiográfica cómo puede ser ese panorama y esa aproximación inicial con los libros, con los textos, con las narraciones, con las lecturas, y eso es básicamente lo que presentamos en una compilación de 7 cartas. Estas cartas entonces inician con una carta de presentación donde contamos la historia. Y esa historia se referencia especialmente es que en nuestros encuentros por la pregunta de qué construir, apareció en primer lugar una apuesta por construir un manual. Sin embargo, en las reflexiones que fuimos desarrollando, pudimos reflexionar cuál era el propósito o la orientación de este trabajo. Entonces les voy a leer un fragmento de la primera carta de presentación donde mostramos qué fue lo que nos pasó en ese viaje. En nuestra primera reunión de investigación, alguien preguntó un manual. Esta inquietud abrió nuevos caminos que nos trasladaron al pasado, a la experiencia vivida en torno a la lectura, a las memorias y sentimientos en que los libros, narraciones, historias y vínculos afectivos significaron en nuestra relación con la lectura. Por ello, el manual pedagógico pasó a ser una correspondencia, una serie de cartas que invitan a que otros profesionales y personas que deseen promover experiencias literarias con los niños y las niñas encuentren fragmentos de vida en los que la sensibilidad, el ejemplo, la paciencia y el deseo se transmitieron pedagógicamente y se renuevan con nuestra experiencia. Con eso entonces veíamos que no, en el trabajo escolar también resignificábamos nuestras prácticas con lo que otros nos compartían. Así en el día a día, entonces, poder compartir las experiencias escolares y por fuera de la escuela hacían que construyéramos o inventáramos nuevas formas de hacer con la literatura. Entonces, la experiencia autobiográfica
como maestra nos permitió crear unos caminos y unos trazos que fueran inspiradores para poder compartir con ustedes lo que hoy tenemos como construcción de ese proyecto. Aquí quisiera compartir un fragmento de Rosa Montero que dice: uno escribe para expresarse, pero también para mirarse en un espejo y poder reconocerse y entenderse, que un poco fue lo que nos pasó en el proyecto de investigación, cuando nos encontrábamos, digamos, en los grupos focales y empezábamos a contar nuestra experiencia de la infancia, y aparecían imágenes de la escuela, del barrio, de la casa, de adultos representativos que, digamos, marcaron un sentido en nuestra relación con los libros. Y bueno, claro que, como dice Rosa Montero, uno escribe también para leerse, para entenderse, para conocerse más, y ser leído por otros en esa lógica también le devuelve a uno imágenes de quién uno es. Entonces, ese encuentro con los maestros y maestras fue muy significativo en términos de que nos permitió leer nuestras prácticas escolares, leer nuestras apuestas también, frente a la lectura en la escuela, y poder encontrar otras voces amigas, pues como una polifonía de experiencias donde poder hacer otras cosas y configurar otros caminos. Entonces creo que eso fue uno de los elementos más bonitos en los que se configuró esta innovación didáctica. En relación a eso, también hay un fragmento de Christine Delory donde decimos que la correspondencia denota una especie de autobiografía en la que realizamos una retrospectiva propia. Poner entonces en palabras eso que recordábamos, eso que nos volvía sensibles, produjo también que al compartir esta correspondencia con maestros y maestras de distintas instituciones del municipio de Medellín y de Bello, hiciera que sus voces también se vieran reflejadas y reconocidas en lo que nosotras empezábamos a compartir. Entonces, para ello, queremos mostrarles apartados de de esa correspondencia, donde tuvimos como una herramienta muy importante que también fueron las imágenes. Son un paquete de cartas que fueron ilustradas desde una manera muy vinculante con las palabras que proponíamos, y eso hizo que también la sensibilidad y la fuerza que nosotros queríamos construir con el relato, también como una experiencia estética, se produjera. La ilustradora entonces se vinculó con nosotras también para poder reflejar eso que transmitíamos en el transcurso de las 7 cartas. Bueno, entonces vamos a empezar a compartirles algunos fragmentos de las cartas que hablan sobre, pues, sobre la acogida, sobre la experiencia en la escuela, sobre las veces en las que un adulto o una adulta nos atraparon con las narraciones, las historias, también de los libros que nos encontramos en el camino y digamos, pusieron un interés especial en profundizar, en conocer más. Entonces vamos a empezar por la carta número 3. Quiero leer un fragmento de esta carta que habla un poco de la acogida. Entonces dice, esta carta se la escribe una bebé a la mamá y dice: me miras y sales de la habitación. Vuelves con el equipaje para el último cambio del día. Muchos pañales, cremas y aguas aromáticas para limpiar el olor a leche rancia que aún se cuela por los pliegues del cuello. Hoy es fácil lo que hay que quitar. Lo sé porque de lo contrario no estaría en esta habitación, sino que iríamos directamente a la bañera. Pones de nuevo las almohadas, saca las cobijas y vigilas con atención dónde me acostarás, revisando que no haya un hueco por el que pueda escapar en la noche o por el que pueda entrar alguien sin ser invitado. Eso es, bueno, ahorita conversamos de los fragmentos, solo los queremos poner ahí como provocación. Bueno, de esa misma carta hay un fragmento donde ese mismo bebé le expresa las siguientes palabras a su madre. Aún no tengo las palabras para decirte las caricias que recibo cuando me observas, pero sí creo que alcanzas a intuir lo importante que me siento cuando descifras lo que me pasa en este instante. Lo sé porque te detienes en la limpieza de mi cuello y el acto aséptico se interrumpe con una caricia y un beso mientras dices que tienes que volver a bañarme apenas terminemos. No hay prisa, mamá. Listo. Y Entonces, esto, dale. otro fragmento más de esta carta que
o sea, que nos habla también de de cómo los niños y las niñas leen el mundo. Y dice, aprendí que hay gestos que le cuentan historias a los demás. Me hice preguntas y hubo una pausa en la conversación cotidiana de la noche. Fue así que supe que sentías miedo, que además del amor que nos tenemos, es posible experimentar temor. Supe que así como yo leía tu rostro, tú lo hacías con el mío. En el transcurso de esta carta, entonces, se presenta las incertidumbres que un adulto también tiene frente a un recién nacido, ante un ser que llega y es desprovisto de todas las condiciones para valerse por sí mismo, pero esas ofertas de acogida parten de un reconocimiento por la sensibilidad y la palabra. Entonces, en el trayecto de la experiencia de la carta, vemos como la mirada va a constituir subjetivamente a ese niño o a esa niña que posteriormente se va a enfrentar a un mundo simbólico muy complejo. Pero esa relación con la mirada, con los gestos y con las sensaciones que producen también los instantes van a estar permeados por esa respuesta de acogida. Los miedos entonces de un adulto se transmiten y el bebé también va construyendo como respuestas alrededor de lo que ese grande le expresa. Entonces, si bien no hay un manual para el éxito, la madre entonces dice que eh, los especialistas para la crianza no le han enseñado a enfrentarse a ciertos temores, pero cómo se pueden elaborar continuamente en una relación dialógica con la mirada que ese bebé le ofrece a la madre. Que un poco es de lo que nos habla Bárcena, Melitz, que es la acogida y la hospitalidad también, ¿cierto? Cómo sostener el vínculo, cómo sostener espacios, ambientes, relaciones, interacciones que le digan a ese otro, pues te espero, estoy acá, te cuido, te protejo, que no solo son, digamos, las palabras o las letras las que le dicen a los niños y niñas esas cosas, sobre todo es también el cuerpo el que habla, la mirada, el gesto, como lo muestra bien esta carta de esa bebé a su madre. En una de las noches en que el bebé relata, dice, apagaste las luces y nos cubrimos con tu enorme cobija. Sentí tu angustia y supe también que habían cosas que resultaban inquietantes en la vida. Aprendí que hay gestos que le cuentan historias a los demás. Me hice preguntas y hubo pausas envolventes en una conversación cotidiana de la noche. Fue así que supe que sentías miedo. Supe que así como yo leía tu rostro, tú lo hacías con el mío. Pero eso nos pasa solo a nosotros. Habrá otros niños en los que en sus sueños se espanta por las sombras misteriosas, pero hoy nada es así. No hay afanes por espantar temores. Hoy algo distinto pasa. Entonces, con estas lecturas de las miradas, en el trayecto del día, de la cotidianidad de un bebé, entonces se muestra cómo no es neutral o ingenuo lo que le pasa, sino que vamos empezando a co-construir historias con los niños que llegan a traspasar como ese mundo que no se ha convertido en palabras. Entonces, se refleja particularmente como la educación de las infancias no es un asunto solamente escolar, sino que inicia con esos gestos desde el cuidado familiar, desde que nace, y como esas respuestas que le ofrecen un sostenimiento para el vínculo cultural y social. Bueno, pasando a otra carta, en este proyecto de innovación didáctica decidimos invitar a un niño para que escribiera una carta a su maestra. El detrás de cámaras, digamos, de esta carta es que provocamos una situación espontánea, entre comillas, donde estábamos conversando algunos adultos sobre por qué las maestras, cómo las maestras le enseñaban a leer a los niños y por qué los niños, digamos, no querían a veces leer lo que ellas proponían y demás. Este niño de 8 años, Sebastián, escribe una carta donde dice, profesora, buenos días, profe, soy Sebastián. A los niños no les gusta leer porque ellos quieren leer lo que les gusta. Por ejemplo, a mí me gusta leer cómics de Pokémon, Los Vecinos Green y también álbums de Pokémon, Fortnite y Free Fire. Con esta carta, digamos, encontramos que la escuela también debe, digamos, promover otros lenguajes
que son cotidianos para los niños y las niñas. Cuando yo leía esto me sentía pues sorprendida porque yo no conocía esos videojuegos, los conocí el día que leí la carta y me sorprendía que las maestras a veces en la escuela desconocemos esos otros, digamos, potencialidades, experiencias que los niños y niñas tienen con el mundo y pensamos que, pues, que hay cosas que lo resuelven dentro de la escuela, el tablero, la lectura dirigida, cuando los niños ya están habitando otras experiencias literarias que significan mucho para ellos y no las estamos vinculando, digamos, al contexto de aula. Entonces, un poco la invitación que nos hace Sebastián es, profes, pues por lo menos déjennos elegir nuestras propias lecturas, ¿cierto? Permítanos también disponer nuestro deseo ahí, poder relacionarnos distinto con las cosas de la escuela, con traer el mundo de la vida al aula. Y creo que es una invitación bien interesante que nos pone muchas preguntas a los maestros y maestras. Y agrego también a ese comentario que ese reconocimiento, como legitimar el reconocimiento de los niños, también acude a visibilizar cómo ellos nombran lo que les ocurre. Si bien hay una selección curricular escolar que los adultos consideramos pertinentes, ellos también tienen una respuesta crítica a eso que les pasa. Entonces, revisar eso frente a las sensibilidades también nos va a disponer desde otros modos eh, para disponer esa oferta cultural que pasa por diferentes portadores de texto. Entonces, la lectura virtual, pero la lectura que deben hacer de esos videojuegos para poder comprender la interacción que deben disponer, también va a ser un reflejo de más allá de esa lectura evaluativa por saber qué comprendió, hasta dónde comprendió, si es una lectura inferencial, va a ser también con lo que ellos significan para su vida y cómo se relacionan entonces con su entorno y con sus compañeros. Porque cuando nos encontrábamos en las reuniones era particular que en el momento que este chico elabora su carta, como que todos los maestros que estábamos reunidos podíamos dar cuenta de que en diferentes lugares de la ciudad los niños estaban muy sensibles a esos videojuegos, estaban muy sensibles a eso que les pasaba, entonces es una disposición también que se sale como del dominio del maestro frente a qué es lo que dispone o no. Y además de eso es que los niños y niñas que llegan a la escuela, aun cuando estén en educación inicial a los centros infantiles, ya tienen una experiencia inicial con celulares, con tablets, con computadores, es decir, con el medio virtual. Por eso es importante recordar que ellos también construyen, digamos, la función social y comunicativa con la interacción y la relación que tienen con diferentes tipos de texto, y no solo el libro, la cartilla escolar, la que opera, digamos, en ese acceso a la transmisión cultural, al mundo. Entonces, creo que la invitación ahí es bien interesante y viene de un niño de 8 años, porque a veces los maestros se nos vuelve paisaje y vamos obviando y priorizando unas metodologías que pensamos son novedosas, pero que han estado hace muchos años. Y los niños vienen a decirnos, a interpelar también esas prácticas pedagógicas y a decirnos, bueno, ¿y qué más hay? ¿Qué más hay acá en la escuela? ¿Y qué más tienes por ofrecerme, profe? ¿Y por qué no pensamos otras maneras? Y está bien ceder, está bien también hacer como esa práctica educativa un tema de interlocución, de aprendizaje mutuo, de trabajo colaborativo, donde los niños y niñas también tienen mucho por decir. Con esto, que también lo relacionamos con esta época que nos ha puesto a los maestros frente a un panorama muy exigente, creo que la apuesta de todas las personas que nos preocupamos por las experiencias de acogida y de educación de las infancias, hay una preocupación por qué disponer. Y recuerdo que uno de los padres de familia con los que estoy teniendo contacto virtual me escribió un mensaje recomendado y me decía, profesora, yo quiero que en el grupo de mi colegio, entonces nos muestre este video porque yo creo que vamos a disfrutarlo mucho. Entonces que todo el mundo tiene como una apuesta y unos intereses también por disponerle a los niños un montón de contenidos, un montón de experiencias, un montón de lecturas, porque además consideran que eso es valioso para que el otro lo conozca.
Y en esa sensibilidad por compartir esas experiencias, entonces elegimos es lo que nos ha conmovido, lo que ha hecho que construyamos una experiencia y lo que recordamos como significativo. Entonces yo creo que los niños también hacen esas apuestas, eso los movió, los puso sensibles y es lo que los atreve a ponerlo en una discusión de clase o a decirle, profe, esto fue lo que jugué el fin de semana, o este libro yo ya lo había leído, o lo que significa entonces reconstruir las experiencias en la escuela, porque ellos ya vienen también con un entramado simbólico de afuera. Y en ese sentido, quisiera leer un fragmento de La Rosa que dice, la experiencia de lectura, si es un acontecimiento, no puede ser causada. Lo único que puede hacerse es cuidar de que se den determinadas condiciones de posibilidad. Y un poco aludíamos a esas condiciones de posibilidad en términos de qué espacios organizamos, qué momentos preparamos, qué provocaciones también hacemos a los niños y niñas, a veces de forma intencionada o a veces aparecen simplemente para promover experiencias literarias. Y más allá de eso, La Rosa es muy insistente cuando dice, yo no le puedo transferir la experiencia al otro. O pasa o no pasa y le pasa al otro. Es decir, yo no puedo generarla, crearla, causarla, no. Yo puedo tener unas condiciones de posibilidad en la cual eso pueda aparecer o no. Y creo que también es importante tenerlo claro, porque cuando rescatábamos, digamos, los recuerdos, cuando rememorábamos las experiencias pasadas para poder escribir las cartas, era sorprendente encontrarnos con imágenes que tal vez habían durado segundos o imágenes que se habían quedado congeladas en el tiempo y que tenían que ver con la organización de un espacio, que tenían que ver con una emoción que se nos ancló en el alma, tenía que ver con las palabras de un adulto, que tenía que ver con, es decir, con cosas que uno no sospecha que puedan ser experiencia para ser rememorada en la adultez, pero que puede pasar. Por eso el tema de cuidar del otro, de cuidar de la interacción, de a veces también, pues los maestros siempre intentamos promover espacios, generar estrategias, creo que está bien, ¿cierto? Eso también hace parte. Y en medio de eso quizá podamos provocar un montón de experiencias, pero no depende de nosotros. A propósito de eso, la carta número 4 propone unos fragmentos que evocan esa reflexión. Se trata de una estudiante que le escribe una carta a una profesora que la nombra como Marjorie. Entonces, ella muestra qué fue lo que le pasó en la escuela y cómo su lectura se escapaba precisamente a lo que la maestra hacía en el aula de clase. Entonces ella cuenta todo lo que hacía para escaparse, decir que iba al baño, pero ella a donde asistía era la biblioteca. Y especialmente la lectura que hacía era de un libro donde una pintura de Dalí la cautivaba. Y uno de esos fragmentos dice, cuando leía las imágenes de los relojes derretidos, algo me decía que el tiempo no tenía ningún inicio, ningún fin. Las hormigas en el reloj, que al principio tenían más forma de papaya que de reloj, el retrato del pintor, aquí sí tengo que decir que pasaron varios años para poder leer esa parte en su forma, y no como un ganso acostado. Tal vez por eso volvía cada día a descubrir hasta el último día que mis pies cruzaron la puerta del colegio. Leo, observo y sigue generando en mí una emoción inconmensurable, la misma que sentía cuando tú dirigías mis primeros pasos en la lectura. Era un instante corto en el que permanecía ahí, pero en mi mente eran horas de recorridos donde todas las realidades e interpretaciones eran posibles, porque me decía que si un libro para niños podría llamarse La culpa es de la vaca, lo que saliera de mi mente no estaba equivocado. Entonces, si bien los otros construyen sus propios caminos a partir de esa experiencia de acogida, detrás hubo un adulto que también dispuso un montón de posibilidades para que se dispusiera, conociera la biblioteca y se acercara a un material que podía disponer de ella múltiples posibilidades de interpretaciones. Bueno, otro fragmento de esta carta es, todo esto gracias a la manera en la que nos presentabas algo cercano, propio de los adultos y también de los niños. No ponías ninguna distinción ni restricción.
Al contrario, nos ponías a desear cada encuentro, cada nuevo libro, porque no leíamos por obligación o por el compromiso académico de alcanzar una nota, sino más bien por la curiosidad que nos causaba encontrarnos con nuevos personajes y aventuras, por ese deseo de seguir aprendiendo en cada nuevo encuentro, cada uno tan especial, particular y significante, que, aún a pesar de los años, lo sigo recordando. Es que cómo olvidarse del pájaro de los 7 colores de Tomasín Bigotes o de las travesuras de Simón el Mago, perfectas obras literarias para nosotros, tus alumnos. Bueno, eh, esta carta en particular eh, nos relata los recuerdos de una niña y creo que también es muy significativa porque uno como maestra nunca sabe qué efecto tiene en el otro. Y bueno, cuando aparecen este tipo de experiencias, de cartas, cuando aparecen fragmentos hacia los profesores, uno dice, bueno, quizás los profesores tenemos mucho efecto en el otro y no lo sospechamos y no sabemos porque las familias o los niños y niñas luego no llegan a contarnos qué fue lo que pasó. Entonces creo que también esa es la esperanza que persiste un poco en nuestras prácticas, el que algo pueda pasar en cualquier momento mientras estamos acompañando ese proceso educativo, sabiendo que los niños y niñas toman también decisiones sobre sus vidas, teniendo claro que también ellos construyen los caminos de acuerdo a las elecciones que van tomando, pero pudiéndolos acompañar, digamos, desde la escuela de otra manera, ¿cierto? Ofreciendo imágenes, entornos, espacios, como dice Luisa, y como decía ahorita la Rosa, pues en el fragmento que leíamos, disponiendo posibilidades. Y esas mismas lecturas las pudimos encontrar en la carta número 5, donde una joven decide habitar otros espacios independizándose de su familia. Entonces, en ese recuerdo de la infancia, de por qué ella ahora ingresa a la universidad y cree que el asunto de la lectura es fundamental para poder construir una relación con el saber, ella va a nombrar que habitó como el mundo simbólico a partir de la herencia que le dejaron sus padres. No obstante, ella cuando conversa con su abuela, se da cuenta que posiblemente lo que ella recuerda no sucedió tal cual ella lo nombra. Lo importante ahí es que en relación a este asunto de la experiencia de la acogida, es que cuando ella aprende a leer, se le abre la posibilidad para leer lo que ella quiera y no solamente lo que sus padres tenían a su disposición. Y ella dice, que cuando aprendí a leer fui yo quien les leía. Ustedes no volvieron a leerme, a contarme cuentos. Al contrario, eran ustedes quienes esperaban una historia. ¿Qué leíste? Preguntaba papá y yo le contestaba y él volvía a preguntar, ¿te gustó? Y ante mi respuesta, mamá decía, léenos una historia que ya no la recordamos bien. Felicitaciones, papás, se merecen el premio a la mejor actuación conjunta. Felicitaciones y gracias por el amor, por la comprensión y como ya dije, por todas las mentiras. Porque en el trayecto de la carta, ella se da cuenta a partir de lo que narra su abuela, que sus padres les interesaba que ella leyera, pero que no era un asunto que ellos sintieran tal cual su hija lo recordaba. Bueno, quiero compartir otro fragmento de la misma carta y dice, sé que no todos mis compañeros de clase contaron con la ayuda de sus padres. Eso me hacía sentir respaldada, como si el mundo entero pudiera atacarme porque yo los tenía a ustedes. Pero al mismo tiempo, en muchas ocasiones, me hizo sentir débil y me hacía pensar que nunca iba a estar lista para hacer las cosas por mi propia cuenta. Me demoré en aprender lo que realmente estaba sucediendo. Apenas lo vine a entender cuando ingresé a la universidad. Un poco es como el acompañamiento de las familias y los maestros en esa tarea de apropiarse y aprender el mundo, porque creo que por eso nosotros quisimos, digamos, situar la categoría, el tema de la experiencia como algo transversal en la innovación didáctica, porque pensábamos que eso era algo que nos tenía que haber atravesado, nos tenía que pasar, y que tal vez la lectura nos pone a imaginar mundos
posibilidades, es decir, la lectura, la aproximación a los personajes, a los libros, a otras narraciones, nos hace conocer otros mundos en los cuales podemos ser, inventarnos a jugar, jugar a ser. Los mundos nos presentan otras posibilidades reales o imaginarias en las cuales también subjetivamente podemos ir construyendo otros elementos allí. Entonces, para los niños creo que es muy importante encontrarse con adultos que les narren, que les cuente. Además, cuando uno es profe, por ejemplo, y cuenta experiencias personales a los niños, es como si eso fuera todo un hallazgo, como que, profe, usted come, usted tiene mamá, usted... Claro, porque es que uno nunca se pone frente al otro y máxime cuando está en la escuela desde la condición biográfica. Y es decirle, claro, soy humana, tuve que ir a la escuela para estar acá, también tengo otras experiencias de la vida cotidiana tal como tú, y es bonito también encontrar, digamos, ese intercambio de voces, de experiencias, de lo que nos pasa y que puede significar otro montón de cosas para cada uno. Además, con eso que dices, me recuerdas una escena muy, muy bella, y es que en un conversatorio que tuvimos con unos niños, en la institución formadora de maestros, le preguntábamos qué de esos, pues, que más le gustaba, qué era lo que gustaba, les gustaba. Y uno de los chicos mencionaba que le encantaba la profesora de sociales porque le contaba qué hacía los fines de semana, qué hacía en la casa. Entonces, como lo íntimo siempre va a ser como ese regalo que uno va a ofrecerle a los otros, y que en ese marco de las interacciones y de la relación pedagógica, esa apertura genuina hacia los niños y a las niñas los va a dar de reconocimiento, que el vínculo se va a construir a partir de eso también. O preguntar cuántos años tiene, o usted qué hace después de que sale, o como humanizar al que está ahí como profesor, porque se carga de unas categorías que lo relacionan con la escuela, con la enseñanza, pero cuando uno se quita el delantal de la escuela, si tiene delantal, es como si se convirtiera en otro ser para los niños. Entonces también esa figura de quién es el que está al frente, quién es el que dispone, también va a ser fundamental para tener como una experiencia sensible frente a la literatura. Y yo diría, pues sumo a eso, no solo con los niños y niñas. Este proyecto, pues lo que genera sobre todo es una conversación con otros maestros y maestras que también viven experiencias traumáticas, frustrantes, bonitas, nuevas en la escuela. Y este material, de hecho el género epistolar, lo elegimos por configurarse en un lenguaje más cercano a otros, por tener un elemento como de relatar asuntos íntimos, de los recuerdos, de poder comunicarse con el otro, digamos, cara a cara, voz a voz. Y fue muy significativo porque también los maestros se encuentran reflejados en estas experiencias. Fue muy bonito en los talleres y en los grupos focales con maestros encontrarse que pues con ellos leyendo las cartas y algunos llorando, otros una frase insistente, digamos, en los talleres fue, a mí también me pasó, esto lo viví, esta se parece a mi historia, o esto me trajo un montón de otras ideas e imágenes y recuerdos de mi infancia. Entonces, como hay otros lenguajes que también pueden considerarse formativos, que generan, como dice Van Manen, la reflexividad de lo que hacemos en la escuela y que no necesariamente tiene que ser la cartilla de texto o los libros de referencia, que también son válidos, pero digamos que estos son otras nuevas posibilidades para poder conversar entre los maestros. Además, porque las cartas generan una cierta tranquilidad para poder conversar con el otro, eh, sí, como sin tantos miedos como los que a veces aparecen cuando uno dice, me siento frustrada en el aula o no sé qué hacer, es decir, no tengo estrategias para responder ante situaciones que me impone la comunidad, que me imponen los niños, y eso está bien decirlo, porque cuando uno lo dice se da cuenta que aparece un eco y dicen otros, a mí también me pasa, y se siente uno menos solo y configura comunidades académicas y de conversación alrededor de eso, y creo que uno vuelve al aula distinto también, como con mayor tranquilidad y con mayor inquietud para poder saber, para encontrar qué hacer con esas situaciones. Entonces creo que eso fue una de las cosas más bonitas de este proyecto también. También con eso que decías, recuerdo a
los que vamos a las escuelas, a los que hemos estado como practicantes, como en formación, y es que cuando uno termina la jornada escolar o cuando termina su jornada de práctica hay algo que se activa y conmociona un montón, porque con el encuentro con los niños y las niñas siempre nos van a hacer preguntas. Y mientras elaboraba estas cartas, yo pensaba en cuando uno termina la jornada escolar y está en la sala de profesores. Todos esos cursos y todas esas historias que se activan a partir de lo que nos pasa con los niños y un montón de preocupaciones que uno siente que tiene la necesidad de contarle al otro para también encontrar caminos y construir respuestas de qué hacer. El hacer del maestro entonces es a partir de lo que los otros nos brindan e inventar cada día posibilidades de respuesta. Y creo que eso fue un reto en la escritura de las cartas. Es decir, cuando nosotros teníamos en la cabeza que queríamos hacer una, unas guías, primero para orientar un trabajo en relación a la experiencia, también se nos venía como la pregunta teórica de querer nombrar a todos los expertos en la promoción de la lectura y la escritura. Pero yo creo que eso fue un reto en intentar volver, releer, leer las cartas de las otras escritoras y decir, pues lo que queremos es transmitir teoría, o lo que queremos es transmitir una sensibilidad por eso que nos ha pasado. Entonces, si bien no hay citas y fragmentos de todas las personas que admiramos y de todas las lecturas que hemos hecho de los expertos en la didáctica de la lectura y la escritura, creo que las palabras que disponemos ahí están permeadas por esa experiencia que también la universidad nos ha brindado para construir nuestros caminos y las historias que les contamos reflejan también cómo hemos puesto en tensión la teoría para manifestar a nosotras qué nos ha resultado y qué hemos visto que posiblemente se hayan convertido en preguntas de investigación dentro de nuestra propia práctica. Y también ese ejercicio del diario pedagógico a mí me ha puesto a pensar en eso. ¿Qué es lo que pongo entonces para reflexionar y cómo eso se convierte en un insumo, en una apuesta política también para pensar la formación de maestros? De qué es lo que se dispone en las aulas de la universidad y eso cómo se convierte en objeto de análisis cotidiano, porque la relación en la escuela y con los niños a veces desborda lo escrito, pero con la experiencia podemos encontrar vías de reflexión que en la práctica posiblemente pueden encontrar respuestas de quienes nos ocupamos de la educación de las infancias. Y como dice Daniel Suárez, hay que recuperar también ese saber de experiencia de los maestros, porque hay muchas cosas que pasan en el aula y creo que con los libros de Batman uno puede descubrir qué es todo lo que pasa ahí, que los profes no estamos nombrando, o no, digamos, no le estamos dando la voz para que esas cosas aparezcan y se sitúen también desde la reflexión, desde la posibilidad también de transformar algunos escenarios, desde la posibilidad de co-construir con los estudiantes, con las familias, con otros que también hacen parte del acto educativo. Entonces creo que ahí es fundamental ese saber de experiencia de los maestros. Y quisiera compartir una de las cartas, un fragmento que habla precisamente de esto que estamos compartiendo. Dice, todavía me pregunto cómo esto pudo volverse cotidiano, cómo el timbre empezó a ser, está hablando del contexto de la escuela, cómo el timbre empezó a ser necesario y en qué momento mi entrecejo silenció las risitas en la espalda. ¿Has notado la grieta que tengo entre las cejas? Mi Photoshop ha logrado matizarla. Apareció de repente de tanto callarme las palabras, o mejor dicho, de tanto callarlos a todos a punta de gestos. Me he visto haciendo tantas estupideces. Mi escozor a las pilas no ha cambiado. Insisto en que todos podemos llegar solos si sabemos a dónde ir. Pero encontré algo peor que las pilas. Vas a morir de risa. El juramento a la bandera. Cada vez que presento un acto cívico me vienen a la mente imágenes de los nazis. Veo a los niños derechitos con una mano levantada apuntando a la ondeada tela tricolor y con la otra mano adherida al cuerpo que permanece inmóvil. La misma representación me parece haberla visto en el diario de Helga. Un poco esto habla de las preocupaciones que tenemos los maestros. Voy a continuar con un fragmento donde aparece otra preocupación, creo que es bien compartida. Entiendo tu frustración. Mateo, el niño que salta de un lado a otro, que juega al fútbol con los cuadernos y que insiste en que él ya conoce los temas, fue mi Luis, mi Sofía,
ni Carla y otros cientos de niños particulares que pasaron por mi salón. No los olvido. Ellos fueron durante cada año escolar mi preocupación al llegar a casa y mi dolor de espalda al entrar al aula. No estoy segura si aprendieron algo de lo que enseñé en clase. En cambio, no me queda la menor duda de que yo sí aprendí de su presencia en el aula. ¿Sabes? Al leer tu carta, sus rostros aparecieron uno a uno frente a mí. Lo que me parece extraño es que ahora parece dibujada una sonrisa en su rostro y no la punzada en el pecho al pensarlo. Creo que hay algo de mágico en eso. Ya son tantos rostros de niños los que he visto que a veces confundo las muecas, los ojos, las pecas, la sonrisa y termino creando personajes que tal vez nunca pasaron por mi vida. De esas invenciones de la memoria de las que hablaba ahorita Luisa también. Bueno, Alejandra, pasamos a la próxima. Perfecto. Bueno, la otra línea de conversación que les queremos proponer es el asunto de la autobiografía como posibilidad para repensar la experiencia educativa. Entonces, creo que en el transcurso de esta mañana que hemos compartido, ha sido insistente que las experiencias que ponemos en las cartas han sido historias que nos han conmovido en nuestros trayectos cotidianos. De ser madres, de tener que acostarnos muy tarde y levantarnos muy temprano, de lo que eso implica para salir y dejar todo dispuesto, pero también una responsabilidad cultural por lo que se dispone a un bebé, hasta los trayectos en relación a la historia cultural. Entonces, en relación a eso, la autobiografía nos va a posibilitar vernos reflejados en las palabras y posibilitar otros puntos de encuentro con estos lectores. Algunas maestras nos decían como, es que yo le quiero compartir esto a los papás de los niños, como porque esa sensibilidad y eso que las conmovió, consideraban que era una apuesta también por salirse de la escuela, porque no retratar lo que nos sucede cotidianamente se escapa de los encuentros de voz a voz. Entonces poder escribir eso que nos pasa también es la posibilidad para que los otros construyan una imagen de lo que está sucediendo en la escuela y en las relaciones con los niños y las niñas. Y también como una posibilidad para presentar a otros cómo es que se pueden pensar otras cosas para vivir la escuela. Creo que una cosa que nos llamó mucho la atención fue encontrarnos en el camino en la universidad, de las maestras investigadoras, con un interés muy fuerte por la literatura. Y por eso en el proyecto quisimos combinar nuestra experiencia en la escuela con ese interés profundo por promover espacios donde la literatura estuviese presente. Y es ahí donde empezamos a recuperar, digamos, la autobiografía. Y la autobiografía, como Rosa Montero dice, como nosotros también nos vivimos en esas existencias que leemos. Entonces un poco queríamos presentar cuáles son las existencias de los maestros en la escuela, de nosotras como maestras. Como que uno cierra la puerta del aula y nadie sabe qué pasa allí. Y queríamos abrir la puerta y decir, miren lo que pasa acá, ¿cierto? Miren nuestras preguntas, nuestras inquietudes, nuestras conversaciones, nuestras miradas al espejo también, porque la autobiografía nos permite releernos y mirarnos y decir, uy, pues esta experiencia para mí fue muy significativa, no sabía que me había marcado tanto, que había dejado huella, o finalmente aparecen nuevas preguntas. Y leerse en ese sentido es también dar lugar a la transformación, dar lugar a la reflexión, dar lugar a la pregunta por el saber, por el ser. Y creo que eso es, digamos, uno de los aportes grandes que tiene la autobiografía escrita por maestros. Y por eso decimos como posibilidad para repensar la experiencia educativa. La experiencia no está dada. La experiencia también puede cambiar, puede nutrirse, puede aparecer de otras maneras distintas cada vez. Y lo que esperamos es que nuestra experiencia en el aula con los niños y niñas sea cada vez más tranquila, digamos, más pensada, que no aparezca el automatismo cotidiano, sino que sea una experiencia que sea atravesada por preguntas, por un reconocimiento, pues, por reconocimiento del otro que está allí también y por reconocimiento de nuestra experiencia para recuperarla y poder hacer cosas distintas con ella. En esa carta de presentación que le hacemos a la correspondencia, queríamos también poner de manifiesto que había en la escritura
una pregunta ética por cómo dirigirnos a nuestros colegas, cómo ponerles algo a los maestros que no fuera leído como una receta de que tenían que crear estas mismas experiencias que nosotras proponíamos. Entonces, al finalizar, decimos que la pretensión no es que repliques las experiencias tal y como han sido narradas. Lo que se busca es contar qué recuerdos nos hacen concebir la literatura como una experiencia estética que puede ampliar los horizontes de sentido de los niños y de las niñas. Leer una carta y que sea una carta alentadora para que cada día eso que disponemos sea también objeto de consideración como una experiencia valiosa. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué decidimos leer Choco encuentra una mamá un día? ¿Qué es lo que nos ha conmovido para crear ahí un vínculo con los niños y las niñas? Y y yo creo que Gabriela Dicker también nos muestra eso, cómo lo que elegimos es considerado valioso para ser transmitido y eso va a conmover a las otras personas que son nuestros interlocutores. En este caso, pues como en un campo muy amplio de lo escolar y lo que se sale de ese marco de educación convencional. Eh, bueno, también en ese tema de la autobiografía, en ese encuentro, pues que fue una lección que también tomamos en el camino y fue, vamos a exponernos, porque también escribirse y contarse es exponerse, pero quisimos hacerlo precisamente para rescatar la humanidad también de los maestros, ¿cierto? Para poner, como dice Bárcena y Melis, la condición humana al servicio de la reflexión también. Y la condición humana de un maestro quizá tenga rasgos distintos a otras condiciones humanas. Entonces queríamos ponerlo allí como a manera de pregunta, de conversación, que creo que ahorita, pues ojalá que rico que podamos conversar alrededor de todo esto que hemos venido hablando, porque también es importante escucharlos, escucharlas. No sé, si hay preguntas, si hay observaciones frente a esta conversación, porque sé que puede ser muy rica la discusión ahorita ya al final. Bueno, a propósito de eso, en una de las cartas, una maestra le escribe a una colega. Entonces, ante esa incertidumbre de ir a la escuela, ella narra autobiográficamente y dice, amiga mía, creo que la escuela es una invención cotidiana. Todos los días llegamos con la incertidumbre de no saber qué pasará, aunque nuestro planeador tenga previsto el destino de nuestras horas. Con las cosas que te están pasando. Los niños que ingresan a primer grado traen novedades para nuestra rutina. Sé que es un reto por las experiencias que nos hacen las familias para finalizar el año, que todos consigan leer y escribir con fluidez, pero debemos de ser cuidadosas con la transmisión que hacemos a los niños en sus primeros años. ¿Cuál es el afán de que lean? Estamos en agosto y seguro han disfrutado a Yolanda Reyes y la colección de Nuevas Noches, Frankenstein y los demás cuentos que te obsequié. Es decir, también hay un montón de preguntas de cómo ser maestro, de qué implica ser maestro y cuáles son las exigencias que el contexto nos hace para responder y ser una orientación muy clara a la formación de los niños, pero siempre hay unas preguntas implícitas porque elegimos lo que elegimos, porque hacemos lo que hacemos y que muchas veces son tensionadas, pero que más allá hemos construido como unas respuestas en relación a la experiencia de los otros. Y creo que algo que permite también ir encontrando un camino, porque no sé si pues uno encuentra respuestas en el camino, pero luego con esas respuestas llegan nuevas preguntas. Entonces, pues aquí hay en la carta también esta que estaba leyendo Luisa, dice, así que respira, que a todos nos pasa, no hay recetas, lee bien, no hay recetas, no puedo listarte las cosas que para mí han funcionado. Tú estás allá en el pueblo y supongo que los niños que viven bajo las llamas del sol y bailan como me lo has mostrado, no aprenden igual que los niños de esta ciudad tan caótica y ruidosa. Eh, pues o sea, hay que también situar, digamos, las experiencias, dónde estamos, con qué niños y niñas estamos compartiendo, no sabemos del otro, el otro es una incertidumbre cuando llega a la escuela, nosotras mismas somos incertidumbre cuando nos encontramos en ese espacio, porque todo, digamos, aparece a veces como, hay elementos que aparecen como novedad y que nos interpelan y que nos mueven y que
nos generan un montón de inquietudes. Entonces, creo que la importancia de los colectivos de maestros y maestras, la conversación entre nosotros, tal vez también la lectura de otros que ya han escrito sobre estos temas, nos abren la mirada, nos amplían la mirada y nos permite ver otras cosas allí donde no habíamos visto antes nada. Entonces creo que es importante seguir como generando estos espacios de conversación donde otros maestros puedan también comunicarnos eso que les pasa, lo que han pensado, las trayectorias recorridas y otros mundos de elementos que también pueden configurarse en un saber interesante también para habitar la escuela. Bueno, yo creo que podemos pasar a la siguiente apuesta y es la última línea de conversación que queremos presentarle, es la literatura como experiencia estética en los vínculos con la infancia. Es decir, con todo este recorrido lo que vemos es que hay múltiples posibilidades para inventarnos en relación con los niños y las niñas. Y es una pregunta por cómo los concebimos, qué son los que nos ponen en el camino y cuál es esa observación que tenemos de lo que podemos apostar en la cotidianidad. Si hay una pregunta por la cultura, por la transmisión, por la relación que construimos, siempre van a haber apuestas importantes que nos van a sorprender cuando las relatemos y cuando ellos también relaten qué es lo que acontece. Y las apuestas de ciudad también están siendo muy importantes. La fiesta del libro lo que ha generado muchas veces para los niños y las niñas de la ciudad es inimaginable, porque hay una consideración porque se abra el mundo de la literatura para conocer autores, para conocer libros, para conocer obras, para leer la misma ciudad, para leer imágenes, y que eso nos muestra entonces que es vigente, que como lo mencionaba Alejandra, la formación de maestros y los colectivos de manera cotidiana nos pensemos por qué otras cosas podemos hacer a partir de la respuesta que nos dan en la cotidianidad. Aquellas infancias y las familias, cómo vincular entonces para que un padre se haga la pregunta por qué es leer, qué implica leer, cómo se construye un código de lectura y escritura, y es que somos un montón de personas apostando porque un niño lea, no solamente un maestro, que implica entonces ir por el camino y leer una valla, leer una etiqueta, la pregunta insistente por saber qué es lo que dice una hoja. Cuando un niño siempre dice, ¿qué dice acá? Y es como un deseo pues muy potente porque está el enigma de lo que está escrito. Entonces esas apuestas de leer lo cotidiano, de leer la mirada, de acompañar en esa interpretación que se está construyendo a partir de la mirada, como lo veíamos en el bebé, pero a partir de esas obras de arte que se leen y que también van a construir un sentido social, es fundamental, como que la tribu completa se una para que un niño pueda alcanzar esa conquista fundamental de una lectura de libros, de esa literatura que nos ha conmovido, pero tener la certeza de que ese reconocimiento de la igualdad de la inteligencia, de que todos lo podemos lograr, entonces también es una apuesta importante de transmitir como personas que nos ocupamos de esas acogidas de los niños y las niñas. Y hay un asunto ahí con relación a la literatura como experiencia estética, y es que no es solo que los niños estén en contacto con los libros, porque no es solo que el niño tenga el libro en la mano y ya se configura como experiencia. De lo que nosotros hablamos en el proyecto tiene que ver con que el niño disfrute, contemple, observe, palpe, viva, sienta esa lectura, ya sea porque la haga, la descubra a través de las imágenes que tiene enfrente o porque un adulto la acompañe en esa tarea. Pero es algo más allá que descifrar el código escrito, que descifrar las letras, que repetir las palabras. Digamos que eso lo podemos hacer todos, pero lo importante allí como experiencia estética es finalmente que el niño pueda tener disfrute de eso que está haciendo, que pueda contar con un espacio que lo conquiste, que pueda sentir, digamos, esa experiencia. Entonces la invitación es más hacia allá, ¿cierto? Que el niño pueda experimentar la lectura, experimentar los libros, experimentar la literatura,
y pues dejarse conquistar por ese mundo que también nos presentan los libros. La literatura infantil es bellísima en ese sentido, creo que a los adultos nos conmueve mucho encontrarnos con esas imágenes grandes, cuando son libro álbum y la imagen dice una cosa, pero el texto nos lleva a pensar otras formas de la historia. Y creo que los niños también se sienten muy atrapados por eso, ¿cierto? Por los colores, por las imágenes, por los personajes que nos presentan las historias y a veces porque las historias también nos cuentan de nosotros. Y uno dice, pero ¿cómo es que eso está ahí si esto es también mi experiencia? Entonces, a eso nos referimos con experiencia estética, ¿cierto? Además porque favorecen el tema de los vínculos de la infancia y es como poder conversar con los niños y niñas, no a través también del lenguaje convencional, verbal, sino también a partir de otras experiencias como el contacto, como las páginas. Hay conversaciones, digamos, que se propician con los niños solo a partir de un texto. Hay cosas que los niños expresan de forma espontánea luego de leer algunos libros. Es otra forma también de relacionarse y de favorecer los vínculos entre adultos y niños. Entonces, es muy bonito desde ahí como experiencia estética la literatura. Con eso que mencionas, yo creo que hay una preocupación también social y una exigencia a la escuela y a los maestros, porque un niño en primer grado, en segundo grado, se le dé como una certificación de que ya sabe leer y que el niño pueda decodificar entonces un texto escrito y que dé cuenta de lo que comprendió. Pero yo creo que una experiencia que como maestros hemos tenido es que aprender a leer de manera convencional es un acto de magia. Es decir, todo el tiempo estamos intentando, leemos, queremos que el otro relacione imágenes con textos, que escriba, pero de un momento a otro el niño o la niña lo logra. ¿Cómo? Con un montón de apuestas que los adultos tenemos, pero no podemos decir que fue por una práctica directamente confirmada o experimentada de que un niño aprendió eso que nombramos saber leer o escribir pues de manera convencional. Y recuerdo una imagen de una amiga que me manda algunas fotografías de su sobrina y es maravilloso como ver de un momento a otro lee y escribe, pero no ha sido una exigencia fundamental de que la pequeña lo haga, sino que parece mágico que eso haya ocurrido, pero que sea mágico no significa que es un asunto totalmente dado al destino, sino que son a partir de unas ofertas, a partir de una insistencia, a partir de una intención, a partir de una disposición del mundo, de lecturas, de un acompañamiento, de un sostenimiento de ese sujeto que en ese momento necesita entonces para entrar a la cultura, unas prácticas que nos demandan a los adultos que tengamos la plena convicción de que lo va a conseguir, pero no de manera espontánea, sino que son de la vida cotidiana, o sea, empalabrar el mundo implica entonces que el otro también se conecte con eso que culturalmente se le está ofertando y que ese acto de magia ocurra significa que tenemos que disponer el espacio y el ambiente para que esa experiencia estética también se construya. Entonces, creo que es importante como que llegar al tiempo en que cada uno vaya construyendo esos caminos, pero que es una apuesta política también por insistir cada día para que se pueda hacer como contratos tranquilos, armoniosos, acogedores, amorosos, y que la familia también sepa entonces que eso se logra es como reunidos alrededor de esa apuesta por leer de manera estética y que cree una experiencia. Entonces creo que eso también es importante como rescatar, porque son un montón de narrativas que nos vamos compartiendo, pero situarlas como en esta discusión es importante porque es lo que nos pasa a los maestros y a las maestras en la cotidianidad con los niños y poder tener a las familias y a los cuidadores en relación como de esas apuestas también es importante para generar un entramado que proteja como ese deseo también de leer, como esa apuesta que estamos construyendo. Y ahí hay algo también que favorece, digamos, esa experiencia estética con la literatura,
y es que cuando no hay solo que leer para aprender a leer, por eso es tan importante acompañar los procesos en primera infancia. La educación infantil es clave en eso. Los niños aprenden canciones, los niños pintan las paredes, los niños se rayan el cuerpo, los niños juegan, conversan entre ellos, mucho más que cuando estamos los adultos presentes. Uno los ve solos conversando y están hablando fluidamente, se acerca y ya, paró la conversación. Entonces las conversaciones, todas las conversaciones que también tienen con los adultos, los entornos que viven, los espacios de los que hacen parte, le dan sentido a la lectura luego. Entonces la lectura no aparece solo con las planas o con la conciencia fonológica, sino que hay una experiencia detrás que ya significa ese proceso lector también, que lo hace bien importante. Bueno, pasando pues como a esta última, eh, como en estas conclusiones que nosotros tenemos para esta conversación, es apostarle a las invenciones de los maestros. Como eso que hacemos de manera cotidiana tiene una potencia que va más allá de lo que se considera en el aula, y es que la voz de los maestros es muy legítima ante lo que se les diga a los niños y a las niñas, o esta escena que a veces suele ser recurrente, y es que como la profesora me lo dijo, así es. ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo lo decimos? Que las palabras son legítimas, ante los niños y a las niñas, y eso va a crear un referente importantísimo a lo que exponemos. Entonces los maestros también reconocen que se vieron sensibles a estas cartas, y que eso generó que ellos recurrieran como a reinventar y a poder innovar en relación a lo que ocurre en cada contexto. Bueno, sugiero, no sé si damos paso a preguntas, a observaciones, para que tengamos, digamos, los últimos minutos de conversación. Entonces les proponemos que escriban, hay una imagencita, un icono abajo de preguntas y observaciones, y bueno, ahí pueden ir comentando. Hola, buenos días. Mientras otros participantes se animan a poner sus aportes, podemos empezar con una pregunta que nos hace Samantha Cabero de Lima, Perú. Ella solicita recomendaciones sobre cómo continuar con el requerimiento lector de los niños en primera infancia, en tiempos de pandemia y de forma virtual. ¿Cómo llegar a ellos, considerando este nuevo contexto y la diversidad educativa? Bueno, de hecho, creo que en las últimas semanas los maestros y maestras nos hemos visto abocados a inventar un montón de estrategias para continuar con ese proceso desde la casa. Eh, lo que pues sugiero un poco es poder compartir literatura con los niños y niñas. Hay mucha literatura infantil disponible en medios virtuales, entonces compartir con ellos y generar como unos aportes a la familia de cómo pueden acompañar este proceso de lectura en casa, para que sea un tema mediado por la afectividad, por el cuidado, por el reconocimiento, también tal vez con un tacto pedagógico específico que puedan tener allí las familias. Y bueno, puede uno, hay muchas actividades que están circulando hoy en la web que tienen que ver sobre todo con las bibliotecas, con las universidades. Ahorita al final les voy a escribir algunas páginas que tienen propuestas de lectura para niños y niñas, donde a través de unos medios virtuales hacen lectura de cuentos, de literatura diversa. Entonces les voy a compartir eso para que puedan también usarlo. Pero además de eso, yo creo que es como también tranquilizar a las familias en términos de que este tiempo en casa también es educativo, de que el tiempo en casa lo podemos compartir y que hay muchos asuntos de la vida cotidiana que se pueden aprovechar para aproximar a los niños y niñas, digamos, para provocar a los niños a la lectura. Un asunto bien importante es que los adultos y adultas también lean. O sea, que los niños vean a estos adultos leyendo, ya es una primera provocación que aparece para ellos, porque dicen que a él es el libro, que es lo que tanto apasiona a mi mamá o a mi papá o a mi abuela, que se la pasa horas pegado a esas páginas. Algo ahí hay, pues, algo ahí hay de maravilloso, de conmovedor, y bueno, eso también invita a los niños y niñas a la lectura. Otro asunto es no obligar, pues hay textos que no nos gustan,
Hay textos que no le gustan a los niños y si el niño no quiere leer, pues simplemente también permitirle la decisión de no hacerlo. Porque está bien abandonar un libro que no nos llamó la atención, que no nos generó disfrute. Entonces también permitir esas decisiones en los niños y niñas y respetar qué elecciones hacen. Porque puede ser que a mí no me guste la ciencia ficción, pero al niño sí. A mí no me gusta Fortnite, no lo juego, pero a mi sobrino sí. Entonces también hay unos códigos de lectura, de escritura, de otras maneras también que los niños y niñas están construyendo hoy, desde los entornos que están habitando en la virtualidad. Listo, continuamos con la segunda pregunta. Esta la hace la profe Ana María Cadavid. Nos dice que muy interesante. Gracias por la experiencia que nos comparten. ¿Nos podrían contar desde la construcción de las cartas qué asuntos sugieren que se pueda considerar para el trabajo con los niños y las niñas? Y al escucharlas, recuerdo los aportes del pedagogo Celestín Freinet. Él propuso la correspondencia escolar como una estrategia para que los niños se acerquen y apropien la escritura y la lectura como eje de la formación. En eso, creo que las apuestas que di, las experiencias que como maestras hemos tenido, han reflejado que cuando los niños escriben con una intención comunicativa, son muy cuidadosos en lo que escriben, cómo lo escriben, y hay una pregunta para que el otro entienda lo que se dice. Entonces yo creo que la exigencia académica de la escritura epistolar con fines comunicativos al otro ya le va a poner de antecedente cuál es su propósito, cuál es su intención. Y considerando pues este aporte, hay unos artistas que piensan la relación con los niños y las niñas, se llama Turroxito. Entonces Turroxito lo que está haciendo es unos audios donde ellos cantan y nombran Llegó Carta. Y entonces están haciendo comunicación por medio de radio, por medio de podcast, de niños que les envían cartas a niños de otras ciudades y les preguntan las respuestas que hacen o las escrituras que elaboran. Me pareció muy bello porque una de las niñas decía, yo vivo en Bogotá, tú vives en Guarne, yo te imagino de esta forma. Entonces empezaba a describir cómo se imaginaba a su lector, cómo se imaginaba a aquel al que le dirigía la carta, y es esa pregunta también por las intenciones comunicativas serias, contextualizadas, que van a demandar que el niño sepa que es un asunto que va a demandar de él unas apuestas por hacerse comprender, más allá de escribir por aprender a escribir o de leer por aprender a leer. Entonces, considerar la apuesta por la correspondencia, por esa escritura epistolar, también los va a mover por saber quién es el otro, cómo ha construido lo que es, y ampliar la lectura y esas respuestas. Bueno, no, ya. Profe, perdón. No, no, ya, dale. Dale, listo. La siguiente pregunta es de un espectador anónimo. Nos dicen, desde la apuesta por el sostener, ¿cómo podríamos sostener la relación literatura a través de esta nueva modalidad de encuentro? Bueno, yo creo que hoy más que nunca podemos sostener la apuesta por la literatura porque estamos teniendo tiempo para estar en casa y leer. Creo que hoy hay un espacio, digamos, interesante, aunque también cuestionable, y es todo el montón de propuestas virtuales que están surgiendo en torno a diversos temas. Me he encontrado muchos espacios virtuales donde está promoviendo la literatura. ¿Cómo sostener la relación con la literatura? Yo creo que ahí es donde uno dice, te dejo la responsabilidad, le dejo la responsabilidad al niño o al adulto de ese sostén. Es decir, yo puedo provocar, yo puedo acompañar, pero quien tiene que, digamos, sostener esa relación es cada uno de acuerdo a las motivaciones que tiene y de acuerdo a las elecciones que haga. Yo me la pasé 13 años de la vida intentando que mi sobrino leyera, y llevándole libros y llevándolo a bibliotecas, y un día me dijo, no más, no salgo contigo, si me llevas a donde hay libros no quiero ir. Pues abandoné el deseo y 13 años después, una vez en una conversación cotidiana con mi hermano, le estaba contando un cuento que me había gustado mucho
y al mes mi sobrino me llama y me dice, tía, quiero leer el libro que le estabas contando a mi papá. Y bueno, fue su primer libro y luego de eso vinieron otros libros, pero esto para decir un poco, el deseo es del otro, ¿cierto? Digamos, el deseo y el sostener, digamos, esa relación con la literatura también es de cada uno. Estamos pudiendo tener tiempo para leer hoy, pero sostenerlo, leer, no leer, tener esa relación con la literatura, sí, digamos, es lo que plantea La Rosa con la experiencia, que no se puede transferir, que no se puede transmitir, pero se puede acompañar y provocar y se puede disponer para el otro. Yo quiero decir algo ante eso y es una reflexión que podría sonar nostálgica en relación a volver a la escuela, porque además me hace muchísima falta, pero yo sentía que estos tiempos son muy retadores porque pareciera normalizarse que todas las familias y que todos los niños tienen conexión a internet o a un dispositivo móvil donde puedan acceder a información sin dirigirse a las bibliotecas. Pero lo que yo me he encontrado como maestra de escuela es que muchas familias no tienen la posibilidad de conectarse a explorar páginas de internet donde puedan tener recursos así lo quieran. Y pensaba que la potencia de la escuela precisamente era que nos hacía a todos, nos ponía a todos en una condición igualitaria. O sea, si yo como maestra quería leerles un cuento a los niños, si yo quería hacer el plan lector y si un niño no había podido conseguir el libro, mi lectura en voz alta hacía que ese niño tuviera acceso a esa experiencia literaria. Pero creo que los desafíos y las desigualdades que hoy se marcan nos ponen el reto a que el acceso a los contenidos culturales se restringe cuando las desigualdades sociales aumentan. Entonces yo podía llevarles un video y todos los veían. En este momento la apuesta es porque vean un video, pero no puedo asegurar que todos lo hagan. Pero la asistencia en la escuela les garantizaba de que todos pudieran tener acceso a eso que yo había elegido como maestra. Entonces yo creo que esto nos hace reflexionar en cuál es la potencia de la escuela en términos de que hay una igualdad frente a eso que los maestros disponemos y cómo descentralizar entonces como las apuestas para que las familias como que a partir de esto se reconozcan lo importante como de tener un vínculo que muchas veces no es armonioso y que no deseamos que la familia y la escuela entonces siempre tengan, pues van a resultar esas tensiones, pero que sepan la necesidad también de involucrarse para considerar cuáles son las apuestas que también como maestros sostenemos. Entonces, volver a la escuela yo creo que nos va a resignificar la posibilidad de valorar la igualdad que se dispone en términos literarios y que eso nos incentive a, a valorar como esas apuestas que también tenemos de por qué seleccionamos lo que seleccionamos, qué es eso que nos conmueve y cómo eso va a vincular a un niño para que sea un lector o un escritor autónomo. Listo, profe, muchas gracias por las respuestas. Continuamos con una pregunta que hace la profe Viviana Escobar. Ella agradece por este bello conversatorio y dice, no es posible, creo, estimular una experiencia de lectura si el maestro no la tiene. ¿Tienen alguna recomendación para que los maestros se acerquen a la lectura no como una tarea, sino como una experiencia formativa? Bueno, de hecho ahí en el chat les puse algunos nombres de autores y hay una colección que es esta del Fondo de Cultura Económica, que pues a mí en lo particular me gusta muchísimo, porque no es la guía o cartilla para enseñar la lectura y la escritura en la escuela, sino que varios autores también nos cuentan a partir de su experiencia con los libros y con la lectura sobre cómo es que se puede formar al lector otro, ¿cierto? Cómo es que se puede acompañar este proceso, digamos, de manera respetuosa, y algunos proponen actividades, otros proponen simplemente reflexiones, pero que quedan muy bien para pensarse ese proceso en la escuela. Creo que es una buena colección para explorar cómo podemos hacer de la lectura una experiencia. Ahí les puse algunos autores, hay otros que trabajan, digamos, temas más didácticos. Por ejemplo, hay Alberto Manguel habla sobre la historia de la lectura, ¿cierto? Entonces hay un libro que se llama Lectura sobre la lectura.
Otros como, pues este es también, digamos, obligado, Gianni Rodari, Gramática de la Fantasía. Él acá, además de plantear algunas actividades que desarrolló con la Escuela Reggio Emilia y que funcionaron bien, él las plantea ahí como promoción de la lectura, pero además también aparece en su noción, como su nombre lo dice, gramática de la fantasía, cómo inventar nuevas posibilidades a partir de la lectura. Y me parece interesante este libro porque da ideas, también genera posibilidades para desarrollar actividades que pueden o no funcionar, pero que le abre a uno caminos para pensar e innovar en el aula. Ahorita les coloco más en el chat. Yo creo que también un asunto para considerar es que la formación continua de maestros y las redes de maestros que se constituyen también son unos espacios formativos que lo que producen es como la experiencia y la formulación de sensibilidades para transmitir el entusiasmo por la lectura. Yo creo que no hay mejor recomendado que cuando un amigo o un conocido te dice que un libro es muy bueno o que una película es muy buena. O sea, que al otro le haya causado algo, a mí particularmente me ha movido muchísimo a quererme acercar a algunas lecturas que por otra vía no lo había hecho. Entonces, las emociones que se transmiten cuando el otro habla o cuando le escribe a uno un chat diciéndole que algo es muy importante, yo creo que hace que uno vaya en búsqueda de, cuando uno encuentra un post de una cita en Facebook y hace que entonces uno vaya y busque el libro, que tome notas porque lo quiere consultar. Entonces yo creo que hacer como de las redes de maestros y de la formación continua de maestros un espacio de experiencia para conmover sensibilidades va a hacer que podamos tener apuestas que conmuevan la práctica cotidiana. Entonces puede ser también que en este camino de construir respuestas, esa sea una apuesta a la que aportemos en este tiempo. Y leer, Sí, pues finalmente los maestros también, qué rico leer y abrirse, digamos, a otras posibilidades literarias, no leer solo, porque a veces también nos pasa que leemos mucho material de referencia, es decir, pedagogía, educación, pero también está bien descansar la mirada, descansar, digamos, la experiencia literaria y poder leer otros autores, otros textos, y ir encontrando también qué preferimos, qué nos gusta, qué autores nos gusta cómo cuentan las historias, porque hay un abanico de posibilidades inmensos en el mundo literario y está bien poder conocer también de qué se trata, porque en esa misma medida nosotros vamos a llevar eso al aula. Y los niños, creo que hay una cierta fascinación que se revela en la mirada, en el tono de voz y en cómo se toma un libro que uno descubre cuando ve al otro. Y creo que los niños son muy hábiles en saber si el profe lee, si la profe la profe no conocía el cuento, gagueó, no marcó los signos de puntuación, no sabía si era una pregunta o una frase de admiración. Creo que los niños también nos reconocen como lectoras o no en esa experiencia del aula. Y a partir de eso, perdón que me extienda pues como en la respuesta a esta pregunta, y es que no solo los niños. Los cursos que yo he tenido a cargo y especialmente en un curso de la facultad en este momento con una amiga, con la profesora Ana María, hemos leído en voz alta a través de videoconferencias, les hemos leído cosas a maestros en formación y siempre nos sorprende como su sensibilidad a que el otro te lea, yo creo que es un acto de generosidad también que el otro siente que contarnos historias siempre pues, nos va a constituir, nos va a mostrar de dónde venimos, pero eso es mágico al saber que como que no importa la edad, que te lean siempre va a ser como un acto de amor, como que eres importante para el otro y pudiste dedicarte a leer en voz alta independientemente de que seamos niños o adultos. Entonces creo que esa también puede ser una apuesta por conmover y que el otro se acerque a compartirnos lo que lee y que incentiva a que entonces se convierta en un ritual. Hoy no vamos a leer, o por qué vamos a leer tan poquito, terminemos el capítulo y creo que esa práctica también hace que nos conmovamos para que nuestras prácticas tomen diferentes caminos. listo, Listo. profe, muchas gracias. Por último, tenemos una pregunta de la profesora Ángela Palacio. Ella dice,
Gracias por compartir los resultados de este trabajo y lo que les movió cuando lo hicieron. Estaba pensando que los niños también se resisten y manifiestan que no quieren leer a pesar de que viven con adultos que leen. ¿Qué hacer con esa resistencia como maestro y como adulto? Mm, qué buena pregunta, Ángela. Sí, porque a veces, aunque los adultos que viven con los niños y niñas leen, los niños no quieren leer. Y creo que también, creo que una responsabilidad que tenemos los adultos es respetar esas elecciones y decisiones que también toman los niños y niñas. Porque a veces, eh, o sea, pero acá la pregunta es, ¿qué hacer con esa resistencia como maestro y como adulto, con la resistencia que tienen los niños y niñas a leer? Eh, Creo que no asfixiar, no presionar, yo hablo es más desde la experiencia, porque a veces insisto mucho en que los niños lean, en que lean lo que yo elijo, en que lean los recortes de la selección que yo hago, y creo que ahí es cuando no funciona, porque primero yo hice la elección, seleccioné los textos para ellos, intento generar unas provocaciones en el aula que a veces no funcionan, ¿cierto? A veces no son provocaciones para el otro, sino presiones, y bueno, creo que también está bien que el otro no quiera leer, pues no todos tenemos que leer. Hay gente que prefiere la música, hay gente que prefiere nadar, hay otros que prefieren, y creo que uno también va situándose y va encontrando un lugar y unas elecciones, no a todo el mundo le gusta leer y eso está bien. Y creo que como maestros es un tema de invitar, de acompañar, de provocar, digamos, insistir en esa tarea, pero no sabemos qué pasa del otro lado, ¿cierto? También la incertidumbre está allí, la incertidumbre con el otro con el que vivimos, con el otro de la escuela, y está bien, porque no sabemos qué pasa ahí. Entonces también hay elecciones que ellos toman, que hay que respetar. A partir de esa pregunta, se me recordé inmediatamente la lectura de Frankenstein Educador, de Feliz Mery. Y él, a través de unas figuras de la literatura, va a Frankenstein eh, y presenta precisamente esa diferencia entre formación y fabricación. Y a mí eso me ha dado como mucha tranquilidad frente a mi labor. Es decir, los efectos no son medibles, pero yo sí tengo una responsabilidad por apostar continuamente para que haya como una huella en el trayecto biográfico. Es muy distinto como nombrar una biografía en relación a la literatura cuando dicen a mí nadie me leyó, o cuando uno dice es que yo tuve a alguien quien me leyera. Yo siento que si la resistencia está, es porque el sujeto ha decidido resistir también como un acto político, pero eso, no, eso también nos dice que ha resistido a algo que le ha sido ofertado y que eso que ha pasado entonces en esa resistencia también es efecto de las intenciones pedagógicas que hemos buscado. Entonces yo creo que poder saber que los efectos no son medibles nos deja presas como el futuro y la confianza, o sea, confiar en que eso que se haga va a generar como una huella biográfica en relación a lo que el otro pueda narrar de lo que ha sido su vida. Albert Camus, él tiene un texto que se llama El primer hombre y es bellísimo cuando narra la figura del profesor leyéndole historias. Él relata ahí que él lloraba, pues él, cuando el profesor terminó el libro lloró y el profesor al final le regala ese libro que él considera un tesoro. Y él, bueno, esta experiencia me parece muy bonita porque es finalmente, claro, el otro dispone algo, dispone un encuentro, dispone su voz, dispone su tiempo, dispone también unas elecciones que ha hecho para los niños y niñas que tiene enfrente, pero el otro es el que, digamos, se queda con imágenes, atesora, guarda, interpela, se resiste, y creo que eso, en eso todo el tiempo nos encontramos en la escuela. Son 40 niños, 40 rostros que tenemos enfrente, 40 alteraciones, entonces creo que está bien no saber de todo ni de todos. Yo creo que ahí ya podemos ir cerrando. Bueno, a todos muchas gracias por la participación. Creo que estos espacios son necesarios para pensar la escuela y pensarnos como maestros
y maestras. Muchas gracias por la participación. Gracias a los otros investigadores que hicieron parte también de este proyecto, a Gustavo, Andrea Márquez, Daniela Oquendo, Jimena y bueno, Luisa, tú. Muchas gracias. Muchas gracias. También les queríamos compartir este paquete de cartas, es abierto, es decir, fruto de investigación financiada también por la Facultad de Educación, por el Centro de Investigaciones y están disponibles a todo aquel que las quiera tener en su versión digital. Entonces pueden pasarnos los correos y también se las podemos compartir para que conozcan la lectura de sus cartas en totalidad y puedan estar como abiertas a la divulgación. Ok. Bueno, hasta luego.